Muy buenos días para todos. Nosotros somos el grupo Un Buen Catastro para el Progreso. Hemos optado por el tema de mensura catastral. Los integrantes del grupo son la doctora Mabel Ramírez, la escribana Suyi Ramírez, el magíster en Derecho Notarial y Registral Ángel Alfonso, la notaria Perla González y quien les habla, la escribana Joana González. Nosotros hemos optado por la denominación del grupo Un Buen Catastro para el Progreso en consonancia con los términos de la Organización de las Naciones Unidas, que refiere que el progreso de los pueblos se mide por el estado de sus catastros. Esto implica que cuanto mayor de certeza el régimen del catastro, mayor credibilidad podrá tener tanto a nivel nacional como internacional por la seguridad jurídica que reflejan sus transacciones inmobiliarias. ¿Por qué hemos escogido este tema de mensura catastral? Esto fue así porque nos ha llamado la atención un informe del Banco Interamericano de Desarrollo que refiere que el Paraguay tiene un 70% de diferencias en cuanto a su superficie de tierras entre lo existente en la realidad y lo consignado en el título de propiedad. Como posibles causas de esta diferencia, hemos encontrado que los títulos de propiedad se describen físicamente por sus linderos históricos. Esto significa que podemos encontrar en las escrituras públicas referencias de que la finca tal con padrón o cuenta corriente tal linda con derechos de Juan Pérez, no así con la finca o la cuenta corriente o padrón tal, como debería de ser en lo ideal. Por otro lado, consideramos también como causa la falta de precisión en la descripción física, lo cual nos lleva a pensar en el punto anterior de que en virtud a esa diferencia de superficies se genera una multiplicidad en cuanto a las inscripciones, lo cual nos lleva al supuesto de la superposición de títulos. En cuanto a otra causa, podemos referir a la falta de un catastro nacional con la correspondiente cartografía, así también la falta de adopción de un catastro de tipo geométrico, lo cual implica que lo descrito en el título de propiedad debe ser coincidente, congruente y conducente con lo existente en el terreno. Y finalmente, el motivo por el cual hemos optado por este tema es que actualmente las mensuras judiciales sobre bienes del dominio privado se inscriben pese a que no existe esa previsión legal, como veremos más adelante, y también debido a que existe un amplio margen de tolerancia en cuanto a diferencia de superficies tolerada por los registros públicos. En cuanto a otra causa, finalmente mencionamos a la falta de obligatoriedad del apoyo de las mensuras en un sistema de referencia geográfica. ¿Pero qué entendemos por mensura catastral? Podemos considerar la mensura catastral como un conjunto de operaciones técnicas realizadas por un perito, ya sea este topógrafo o agrimensor, consistente en levantar los datos físicos del terreno para plasmarlos luego gráficamente en un plano de mensura que tiene diferentes efectos y finalidades de acuerdo a la legislación de cada país. Por ejemplo, en República Dominicana existe toda una jurisdicción inmobiliaria, existe una dirección de mensuras catastrales a nivel nacional y otra regional, y también una jurisdicción especializada en la cual primero se procede a la mensura catastral propiamente, que es muy parecida a la existente en nuestro país. Luego, a través de un proceso judicial que, a diferencia del nuestro, tiene fuero de atracción con todas las cuestiones relativas a la propiedad o posesión de los propietarios y de los colindantes, y posterior a eso se procede a la inscripción del título en el registro. Entonces, por ende, este tipo de mensura tiene mayor fuerza que la nuestra, que la existente en nuestro país, por el fuero de atracción. En Paraguay existen dos tipos de mensura. Está la mensura judicial, que es la realizada bajo la tutela jurisdiccional, y la mensura administrativa, que es aquel deslinde realizada de los bienes del dominio público respecto a los bienes del dominio privado. En cuanto a la naturaleza jurídica de la mensura,
según el Código Civil, podríamos decir que lo considera como un acto posesorio, no así como un derecho real, por ende, no es sujeto, o más bien objeto de inscripción y tampoco puede afectar derechos de terceros relativos a la posesión o al dominio. En cuanto al marco legal vigente en el Paraguay, tenemos en primer orden a la Constitución Nacional, que ya en el artículo 109 refiere disposiciones acerca de la propiedad privada y por ende inferimos que esta garantía es responsabilidad del Estado. También tenemos al Código Civil, que habla de disposiciones relativas a la naturaleza jurídica de la mensura, considerándola, como ya dijimos, como acto posesorio y también como instrumento público. También tenemos al Código Procesal Civil, que nos habla del procedimiento judicial de la mensura, el Código de Organización Judicial, que sería el cuerpo normativo que trata acerca de los títulos que son sujetos de inscripción y también las materias objeto de inscripción, el Reglamento General Técnico Registral, que nos habla de los requisitos y documentaciones que debe presentarse en los registros públicos para inscribir tanto la mensura administrativa como judicial. El decreto reglamentario del ejercicio de la profesión del agrimensor, que establece el margen de tolerancia legal del 1% para la diferencia de superficie existente. También tenemos el Estatuto Agrario, que regula disposiciones especiales sobre la mensura, por ejemplo, que es necesaria para la habilitación de campos comunales, entre otros. La Ley Orgánica Municipal, que refiere acerca de la mensura administrativa georreferenciada, que se utiliza en el caso de bienes inmuebles que carezcan de finca o matrícula. Finalmente hacemos hincapié, por otro lado, con un ejemplo de por qué la mensura no puede ser inscrita, ya que no es considerado un derecho real. En este polígono señalado tenemos lo descrito en el título de propiedad y lo que consta alrededor serían los excedentes, que lógicamente ya no forma parte del derecho real descrito primitivamente en el título de propiedad. Pese a ser un instrumento público en los términos del Código Civil, las mensuras aprobadas judicialmente no pueden ser susceptibles de inscripción por, como dijimos, no ser un derecho real y tampoco ser ninguna forma originaria ni derivada de adquirir la propiedad. Por eso es importante diferenciar los derechos reales, que son números clausus, solo pueden ser creados por ley, las modificaciones físicas que se refieren a la mutación o cambio materializado en el terreno, como por ejemplo citamos a la división o unificación de un inmueble, y diferenciar esto de lo que es la mensura, por ser esto un acto meramente posesorio, es decir, es la graficación del título en el terreno. Finalmente, como recomendación a nivel legal, solicitamos o proponemos la implementación de una ley que sea o implemente la utilización obligatoria de un sistema de referencia geográfica para la ejecución de las mensuras administrativas y judiciales. A nivel judicial, la aprobación de la mensura judicial por un auto interlocutorio, puesto que se trata de un juicio voluntario y no así por una sentencia definitiva como se viene haciendo actualmente. A nivel registral, proponemos la modificación del Reglamento General Técnico Registral en cuanto a la eliminación de la mensura en cuanto a su inscripción, puesto que no existe una previsión legal que faculta al juez a inscribir solamente a pedir testimonios de conformidad al Código Procesal Civil. También realizar la anotación de la mensura como nota marginal, de modo a publicitar los derechos a terceros interesados, pero solo a los efectos de la actualización del lindero. Y finalmente, en cuanto a la tolerancia legal permitida, consideramos debe ser el 1%, no así el 5% que se viene aplicando actualmente en los registros públicos, puesto que se refiere a otro supuesto de resolución de contratos cuando haya una diferencia del 5% o regla del 20º conocida en el derecho civil. En cuanto al nivel notarial, proponemos que se siga manteniendo la rectificación de errores materiales por escritura pública en cuanto a las superficies consignadas erróneamente. Tenemos como ejemplo la superficie 12 por 30 es igual a 360 y en el siguiente título 12 por 30 es igual a 300. Evidentemente estamos frente a un error material. Muchas gracias por su atención.